Hola, 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 ¿cómo están todos? Qué bueno que se están conectando a un live session más de Happening. Yo soy Carla y estoy muy emocionada por el tema de hoy. Esta vez, para los que no pudieron checar la comunicación previa de este live, vamos a estar hablando con Juan Carlos Baumgartner. Él es arquitecto y socio fundador de Space y nos va a hablar de cómo vamos a estar regresando a los espacios públicos post-COVID. Entonces, creo que ya anda por acá. Déjenme ver. Espérenme. Ay. Uy. Ya. Listo. Hola, hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Antes de integrarte a la plática, les estaba comentando a nuestros seguidores que vamos a estar hablando contigo sobre cómo va a ser estar regresando a los públicos a partir de que se le de la cuarentena. Así es. Si quieres, cuéntanos un poquito de qué es lo que tú haces y le vamos dando. Bueno, yo soy director de Space. Space somos un despacho de arquitectura. Nos enfocamos principalmente a diseño corporativo y hotelería y también en temas de educación. Tenemos oficinas en México, América Latina y una oficina en España. Entonces, de alguna manera, la influencia de las operaciones en Europa pues nos ha dado como mucha información muy temprano en este proceso. Lo que está sucediendo en México sucedió hace algunas semanas antes en España principalmente. Entonces, de alguna manera, parte de lo que hemos estado trabajando mucho con nuestros clientes es ayudarle a generar herramientas para tratar de entender y predecir un poco para dónde van las cosas, ¿no? Ok, y entonces tú estás dando actualmente asesorías a diferentes corporativos o ¿en qué sector te estás especificando o te estás especializando en este momento? Bueno, hicimos varias cosas. La primera es que tenemos casi una obsesión de hace mucho tiempo en la que siempre hemos pensado que el diseño es de alguna manera predecir el futuro. Siempre diseñas para adelante, ¿no? Siempre diseñas para usos que posiblemente en muchos casos, en el caso de arquitectura, todavía ni siquiera existen, ¿no? Entonces, hemos desarrollado muchas herramientas, somos miembros del Instituto del Futuro de Palo Alto, que nos ayudan a de alguna manera entender tendencias que están sucediendo hoy en día, cómo esas tendencias van a cambiar comportamientos en las personas y finalmente cómo esos comportamientos, si cambian por un periodo de tiempo medianamente largo, cambiarán hábitos de las personas. Y una vez que cambias los hábitos, cambias al usuario, cambias completamente la persona. Y entonces eso lo hemos desarrollado por mucho tiempo y bueno, ahora nunca como antes, creo que nuestros clientes necesitan herramientas para ayudarles a tener un poco más de luz de hacia dónde se van a mover las cosas y muy en concreto en el tema de las oficinas, ¿no? Hacia dónde vamos a tener que replantear el uso de las oficinas. Pues justamente nos da mucho gusto tenerte aquí hoy porque creo que estamos justo en esta brecha de tiempo en el que estamos un poco confundidos o no tenemos la suficiente información para saber qué esperar de este nuevo tiempo. O sea, ya tenemos todos aprendidos lo que tenemos que hacer estando en casa y cómo nos podemos cuidar de no contagiarnos y toda esta onda, pero creo que es muy complicado y es un tema delicado, justo porque implica muchos factores de riesgo, entiendo eso. Entonces, como ciudadanos comunes y corrientes, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué estamos esperando a partir de ahora? Bueno, yo creo que hay un par de cosas que vemos. La primera es que vale la pena entender que mientras no tengamos vacuna,
lo más seguro es que vamos a vivir un mundo muy extraño. Sí. Vacuna o inmunidad en un porcentaje cercano al 70%, que eso va a tomar un buen tiempo. Y entonces la primera que vale la pena aclarar es, no vamos a regresar, una vez que termine la cuarentena, no vamos a regresar a un mundo como el que dejamos, ¿no? Y ya terminó la cuarentena y no pasó nada y a lo que sigue, ¿no? El Royal College of London, que son los más positivos en el tema de las vacunas, dicen que van a estar en cerca de año y medio. El CDC de Estados Unidos dice que van a estar en más o menos 3 años. Entonces, al final del día es un periodo de tiempo en cualquiera de los escenarios. Es un periodo de tiempo medianamente largo con el que vamos a tener que aprender a vivir con el virus. Entonces, creo que vamos a tener como 2 tiempos. Un tiempo inmediato en el que dentro de muy poco vamos a tener que regresar al mundo y a los espacios y habitar muchos de los espacios que dejamos, y que vamos a tener que habitarlos distinto, por lo menos por un periodo de tiempo, como te decía, hasta tener la vacuna. Y después vendrá ya el mundo post-COVID, de verdad. Pero yo creo que lo que hay que entender es que no vamos a regresar al mundo post-COVID ahora. ¿No? Vamos a vivir ese mundo extraño que va a ir formando el mundo post-COVID en realidad, y el mundo post-COVID posiblemente lo vamos a ver hasta dentro de algunos años, ¿no? Y entonces esa es una de las cosas que hacemos con los clientes, es como explicar y entender cómo van a ser estos periodos de tiempo. La segunda es que yo estoy convencido que esto fue un proceso de pérdida literal, ¿no? Teníamos un mundo con el que estábamos muy cómodos, al que estábamos acostumbrados, y de repente nos robaron ese mundo, desapareció, nos mandaron a encerrarnos a la mayoría de los que pudimos. Y estamos en un proceso de pérdida, de luto, y como la mayoría de los procesos de luto hay mucha gente que está en una etapa de negación. Y entonces encuentras a muchas personas que están esperando regresar. Inclusive el término de regresar a la nueva normalidad es como esta añoranza del otro mundo que teníamos. Va a ser un poco diferente, pero vamos a regresar a algo que se parece. Sigue siendo esta etapa de negación, ¿no? La verdad es que mientras más rápido pasemos la etapa de negación y vivamos este luto, más rápido vamos a poder voltear y ver las nuevas oportunidades que nos trae esta nueva realidad, ¿no? Entonces, parte de lo que hacemos con los clientes es ayudarles un poco a vislumbrar cuáles son las oportunidades que van a venir en este futuro cercano, y ayudarlos a pasar este luto lo menos doloroso y lo más rápido posible. Ok, y justamente leyendo la información que nos mandaste previo a esta plática, justo tú hablas de 5 megatrends o 5 tópicos súper importantes que van a ser el punto de partida para plantear esto que nos estás comentando. ¿Nos podrías hablar un poco de ellos? Sí, claro. Bueno, nos sucedió que de repente vimos que nuestros clientes necesitaban ayuda como en 2 cosas particulares. En la primera era, las organizaciones hoy en día, más que nunca, van a necesitar gente innovadora alrededor de ellos. Si algo vino a hacer el COVID fue acelerar tendencias. Yo creo que el COVID es un acelerador de tendencias más que crear cosas nuevas. Todo lo que estamos viendo que está surgiendo del COVID como consecuencia ya existía. Estaba ahí, iba lento, y esto lo vino a acelerar. Claro. Entonces, una de las cosas que vino a acelerar es justo la aceleración del cambio, y eso es velocidad. Entonces, cuando tú vives en un mundo con una aceleración de cambio, con una velocidad de cambio, la innovación se vuelve un elemento fundamental. Entonces, lo primero que decidimos ayudarle a los clientes fue a crear, primero a entender cómo podíamos generar ciertas herramientas para que pudieran predecir lo que viene. Y no tenemos la verdad absoluta, seguramente hay muchas más de estas tendencias, pero por lo menos es utilizar un método probado, lógico, que te ayuda a identificar si hay un cambio de paradigma hoy que cambia un comportamiento, y ese comportamiento va a durar en el tiempo. Lo más seguro es que tengas consecuencias en cambios de hábitos. Y entonces, pues no es magia ni pretender tener la verdad absoluta, pero por lo menos es tener un método con el cual puedas decir, bueno, si los acontecimientos van sucediendo como parece que van, ¿dónde vamos a terminar? ¿No? ¿Y qué consecuencias va a tener? Y entonces creamos unos talleres de co-creación con los clientes en los que desarrollamos estos trends
y les ayudamos a trabajar alrededor de ellos para decir, bueno, a mí cómo me afectan, ¿no? Como banquero, o a mí cómo me afectan como cualquier industria. Sí, claro. Cada quien desde su realidad, ¿no? Porque al final a todos nos van a afectar. Sí. Y luego tienes lo que hicimos, el segundo punto es que vimos que necesitaban una herramienta rapidísima para poder regresar a las oficinas en el momento que se abra la cuarentena. Y entendiendo que vas a vivir con el virus, ¿no? Entonces no puedes regresar al mundo como lo dejamos, sin precauciones, ni un chorro de protocolos nuevos, y capacitar a la gente que va a usar tu oficina. Y entonces creamos una certificación que se llama COVID Free Spaces. Entonces tenemos las dos, tenemos como la parte de futurismo, un poco de entender hacia dónde puede ir el mundo, y te ayudo a hacer, así a sacudir a tu organización y despertarlos, darles unas cachetadas y decir, despierta, es momento de voltear a ver hacia el otro mundo. Claro. Y por el otro lado tenemos una herramienta para que en el Inter puedas, tu gente esté tranquila y lo más sana posible, ¿no? Sí, justo, porque, perdón que te interrumpa, pero a mí en lo personal me saca mucho, no me conflictúa mucho de verdad. O sea, entiendo y separo que la gente tiene necesidad de salir, pero por otro lado, pues a mí me daría mucho miedo regresar a esa normalidad. O sea, viviría estresada en mi lugar de trabajo, por ejemplo. Claro. Y ese es haz de cuenta que los megatrends funcionan como cuando identificas una fuerza que cambia paradigmas. Esa fuerza es como si aventaras una piedra en un lago y se hacen olas expansivas. Las olas expansivas los americanos le llaman ripple effects, que son estos efectos secundarios, ¿no? Uno de los efectos secundarios que ya estamos viendo que va a ser súper constante es ansiedad, y si no controlas la ansiedad por periodos largos, gente con depresión. Y esta no es una cosa nueva. Nosotros desarrollamos una teoría que se llama Design for Happiness hace algunos años, y tenemos un TED Talk del tema, en el que nuestra preocupación era que una gran enfermedad de este siglo va a ser la depresión. Eso ya venía gestándose, ya teníamos ese problema, y hoy en día está acelerado. Hoy en día en España tienen calculado que la gente con ansiedad se duplicó en los números que tenían. Hasta eso aceleró el COVID. Hasta eso aceleró. Pero lo que hay que entender es que pues, no vamos a poder vivir 3 años encerrados. Va a ser, o sea, no es nada más un tema económico de qué tan rápido las economías tienen que activarse otra vez. Es un tema de salud mental, ¿no? No puedes tener a la gente encerrada por periodos tan largos, ¿no? Lo que realmente estamos haciendo ahorita es encerrarnos para poder administrar los contagios y no reventar el sistema de salud. Pero tenemos que entender que en países que tienen sistemas de salud bien estructurados, pues la cuarentena fue bastante corta, el sistema de salud no se vio afectado y curó a las personas que tenía que curar, y aprenderemos a vivir con esto. Entonces, de alguna manera, lo que sí podemos hacer es ayudarle a la gente cuando regrese a sus espacios a tener una serie de mejores prácticas internacionales, estructuradas, que te aseguran que el espacio está haciendo lo que puede hacer para reducir los contagios en la medida de lo posible. Desaparecer los contagios es imposible, no es una utopía, vamos a tener que o sea, hoy, el otro día le decían unos amigos, hoy haberte contagiado y ser inmune es casi como un superpoder, ¿no? Al final del día lo que vas a querer hacer es contagiarte y que te dé no muy duro, y poder continuar con tu vida lo más rápido posible, ¿no? Sí, he escuchado ese dilema en que ya no sé si quiero que me dé para ya quitarme ese estrés de estoy propensa a contagiarme en cualquier lado, o que ya pase lo que tenga que pasar. No, tarde o temprano nos vamos a contagiar. La teoría es que va a ser como todos los virus, que terminas aprendiendo el cuerpo a vivir con ellos. Pero definitivamente hay un chorro de cosas que puedes hacer en un espacio para ayudar. Lo que me interesa mucho es reducir la carga viral. No es únicamente cómo contagiarte, ¿no? Sino hay un elemento que se llama carga viral, que es con cuánto virus estás expuesto. Si estás expuesto a poco virus, es más fácil que tu cuerpo reaccione de manera positiva. Si te expones a mucho más virus, es más difícil. Y entonces lo que sí puedes hacer es ayudar a que los espacios tengan, pues si te va a colar el virus, que por lo menos sea una carga viral
muy baja. Baja. Y no pues tener un aire que tiene el virus y que lo único que estás haciendo es reciclarlo y que toda la gente lo esté respirando, ¿no? Okay. Lo que hicimos en la primera parte de los megatrends es interesante porque también a mí una de las cosas que me preocupa es que evidentemente la gente está muy preocupada y esto tiende a ser como súper fatalista. Mucha gente se va a quedar sin trabajo, las empresas están sufriendo. Y siempre escuchas esta frase de que las crisis son grandes oportunidades. Pero la mayoría de la gente que te lo dice después no te dice nada. Pues sí, ¿cómo? ¿No? Es como el no me sirve de nada que me digas que las crisis son oportunidades si no me das alguna herramienta para poder, por lo menos, empezar a pensar cómo, ¿no? Entonces fue lo que tratamos de desarrollar. Entonces los megatrends, los efectos secundarios de cada uno de los megatrends, o son una amenaza enorme para ti o para tu negocio o para tu empresa, o son una gran oportunidad para el que la entienda así. Entonces, si quieres, te voy hablando de ellos y te doy algunos ejemplos. Sí, claro. Por ejemplo, uno de los megatrends es el distanciamiento físico. Nosotros le queremos llamar físico. Hoy, la mayoría de la gente le llama distanciamiento social. Distanciamiento social va a tener problemas graves porque somos animales sociables. Necesitamos ser parte de un grupo, de una manada, ¿no? No es casualidad que el ser humano no funcione en aislado, ¿no? La innovación se genera comunicándote con otras personas. El engagement de una organización tiene que ver con que tengas amigos, la gente ondas creativas, todo. O sea, la gran mayoría de las cosas que vale la pena medir en la vida, como creatividad, felicidad, inclusive percepción de salud, muchísimas tienen que ver con el network social que tienes. La gente que tiene más amigos resulta ser más saludable, ¿no? Más feliz, más productiva, un chorro de cosas positivas. Entonces hay que tener mucho cuidado en entender que es un distanciamiento físico y tenemos que promover la parte social mucho más que antes inclusive. Ok. Las consecuencias, esto es un megatrend, el distanciamiento, y las consecuencias del distanciamiento, que hoy están mezclados social y físico, van a ser lo que te decía ya, que se está viendo en muchos lugares. Van a ser temas de depresión, gente con muchísima ansiedad, y eso va a ser un gran reto para la salud pública de un país, para las organizaciones que tienen a sus empleados, pero por otro lado puede ser una gran oportunidad para alguien que pueda ayudar a esa gente. Entonces, imagínate que de repente tienes millones de usuarios, millones de personas, y como diseñador, pues, lo que me empieza a arrancar en la cabeza es ¿qué puedo diseñarle a esa gente para ayudarle? Entonces, de repente pero lo interesante de esto es que de repente mágicamente aparecieron millones de personas que ven el mundo diferente, ¿no? La ansiedad te hace ver el mundo distinto. Y entonces a partir de ahí tú tienes una nueva necesidad que resolver en el mundo. Esa gente literalmente es como si no hubiera existido antes y de repente existe con unas necesidades distintas. Va a haber muchas organizaciones y mucha gente que pueda entender que ahí hay una oportunidad de ayudarle a la sociedad y cambiar la vida de muchas personas, y el diseño yo creo que es una gran herramienta para hacer eso. Otro de los megatrends que ya lo estamos viendo hoy en día va a ser este concepto de trabajar desde casa, principalmente trabajo remoto, pero trabajo desde casa llegó en distintas medidas y distintas soluciones, llegó para quedarse. No es la panacea, no vamos a todos movernos al trabajo en casa. El trabajo en casa puro así no funciona, ¿no? En todos los lugares donde se ha probado, en Estados Unidos han hecho programas muy agresivos de trabajo en casa y resulta que la gente necesita en muchas ocasiones volver a la oficina, conectarse con gente. En México yo no estoy convencido de que nuestras casas estén listas para poder darnos las herramientas que necesitamos para trabajar. Sí, lo hemos visto en estos 2 meses. Sí. No, bueno, la gente no tienes idea cuántas personas tienen ya destrozada la espalda por estar sentados en la silla del comedor. Al final del día habrá que hacer muchas cosas, pero el chiste es que en este periodo intermedio sí mucha gente va a tener que seguir trabajando desde su casa. No vas a poder volver a tener el 100% de la gente que estaba en tu oficina al mismo tiempo. O sea, ya las recomendaciones son por lo menos alrededor de la mitad.
veía que proponen en todas, pues sí, en estas sugerencias, el trabajo de 4 días a la semana. O sea, ustedes están apostando por eso también. Bueno, yo creo que cada organización va a tener que hacer soluciones distintas y depende de la cultura y cómo trabajes y lo que hagas. Pero lo que hay que entender es que esa idea de que si tenías 100 empleados, los 100 empleados van a estar en tu oficina al mismo tiempo, por un buen rato no va a pasar. No, bye. Sería escalonado, sería horarios tiene complicaciones porque si haces horarios, tienes el problema de que de repente vas a llegar a un espacio que utilizó alguien más y eso le va a dar nerviosismo a las personas para estar seguro de que está limpio el lugar. Si es la misma persona usando el lugar, va a ser más fácil. Cada uno tiene pros y contras y cada organización tendrá que decidir cuáles te convienen y cuáles no te convienen, cuáles son más caras para ti o cuáles no, etc. Pero lo que es definitivo es que de entrada, por lo menos el porcentaje de la gente que tiene alto riesgo, esos van a seguir en su casa por un buen tiempo, claro. ¿no? Entonces, esto va a ser un trend que va a cambiar comportamientos y ya está sucediendo. Si tú te fijas, por ejemplo, hoy en día en Amazon, la segunda categoría de cosas más vendidas que brincó para arriba es Amazon Basics, que son cosas para tu casa. Uh-huh. La gente está empezando a ver su casa. No las veíamos. Porque realmente era muy poco el tiempo que pasábamos en casa. Llegabas a dormir. O sea, toda nuestra vida era en la oficina o en el transcurso a la oficina. O sea, está el dato de que los mexicanos pasamos muchísimo tiempo en el traslado nada más para ir a trabajar. Entonces, y es interesante porque la gente está empezando a ver su casa, uh-huh, cosa que no sucedía antes. Y entonces el cambiar la forma en la que ves tu hábitat va a tener cambios en comportamientos sumamente interesantes, ¿no? Va a haber oportunidades ahí para ayudarle a la gente que nunca había puesto mucha atención en su casa y para hacerle soluciones distintas, ¿no? Claro. Y el siguiente megatrend es el de, bueno, yo tengo aquí mi apuntador, el de las restricciones en viajes. Y ¿restricciones? Que a nosotros como medio nos preocupa mucho porque justamente nosotros promovemos mucho que la gente salga, que visite ciertos lugares, viaje y eso. Y creo que es un tema muy importante para plantear ahorita también. Restricciones en viajes es uno de los que a mí también personalmente me va a doler mucho porque viajaba mucho, me encanta viajar. Sí. Y sí hay un cambio en la percepción de cómo viajar y cuándo vamos a poder viajar. Hay países que definitivamente están cerrando fronteras, ¿no? Hay países en los que, por ejemplo, Japón nos tiene en la lista negra por el manejo que hemos tenido con el virus. No vamos a poder ir a Japón en un futuro cercano. Y entonces uno de los grandes retos que vamos a tener es que se va a empezar a cambiar la forma de viajar. La gente quiere seguir viajando. La mayoría de las personas que están encerradas ahorita, una de las primeras cosas que quieren hacer en cuanto puedan es sacar sus cosas y viajar. Sí, yo me incluyo. Creo que pero cuando me digan puede, te perdimos un poquito. Si quieres subirte un avión y atravesar el océano 14 horas, uh-huh, y lo que vas a hacer seguramente son viajes locales. Entonces, subirte a un coche, viajar, manejar un par de horas, y el turismo local va a empezar a tener un auge que no ha existido nunca con este nivel, ¿no? Pues está muy, muy relacionado a lo que decíamos del home office versus casa, que todos estamos volteando a ver nuestras casas. Lo mismo así, pero con una visión mundial, ¿no? Antes aspirábamos mucho a viajar al extranjero y ahora vamos a voltear a ver nuestra propia casa, que en este caso es nuestro país, y puede que haya muchísima oferta de viajes dentro de México. Y va a ser interesante porque México ahí, por ejemplo, eso es un gran reto, el tema de las restricciones de viajes, porque definitivamente le va a pegar a muchas industrias como la industria de hotelería, etcétera. Y sin embargo, también tiene su otro lado que puede ser una gran oportunidad. Entonces tú ves, por ejemplo, toda la franja del norte de Estados Unidos,
pues va a haber muchísima gente que se va a morir de ganas de viajar, que tienen dinero para viajar, ¿no? Gente de California, Texas, que normalmente hubieran ido a Tailandia y hoy se van a cuestionar y van a posiblemente pensarla 2 veces, y ahí vamos a tener como país una oportunidad para decir, bueno, te doy ofertas, pero el chiste es que la oferta que tenemos hoy planteada posiblemente no está pensada para ese tipo de usuario. Entonces, no es nada más que solito se va a dar y solito eso la gente y esperar a que lleguen, claro. No, tenemos que entender ese nuevo usuario que no existía. Es otro distinto, no es el que venía, no es el que las cosas que habíamos desarrollado y le ofrecíamos al turista americano que venía a Baja California. Este es otro. Este no iba a venir a Baja California, este iba a ir a Bali. Entonces habría que cuestionarnos qué significa eso, porque de repente nos vamos a convertir, o podríamos convertirnos en una solución de turismo local para muchos americanos que no van a querer viajar más lejos, ¿no? Entonces al final es otra vez, puede ser una gran amenaza o puede ser una gran oportunidad dependiendo de la posición que tengas y cómo encuentres las oportunidades. Y ese es uno de los ripple effects. Turismo local es una de las consecuencias secundarias. Y yéndonos a algo más tangible, ¿cómo sería viajar en autobús, avión, tren, barco? No sé. Bueno, estamos trabajando con una línea aérea europea, justo repensando muchísimas cosas. Es complicado porque en muchas cosas el espacio es lujo, ¿no? En la arquitectura el espacio es lujo en muchas ocasiones, y en el aire, en un tubo de aluminio, el espacio es súper lujo, ¿no? Entonces, una solución que está empezando a surgir como a corto plazo es que el asiento de en medio, por ejemplo, no lo utilice nadie, ¿no? Entonces empiezas a generar un poco de espacio. Pero estamos empezando a cuestionarnos si no podrías voltear el asiento de en medio, de manera en la que con un par de mamparas hicieras como unos espacios mucho más aislados y poder utilizar el espacio de una manera que no desperdicies tantos metros. Ok, ya, como un zigzag, ¿no? Como un zigzag. Entonces, una línea va hacia enfrente y la otra viene y la otra va. Intercalados, entonces hace cuenta que no todos viendo hacia un lado, y hay un chorro de cosas, de ejercicios que hay que ir haciendo. Al final del día posiblemente sea inclusive más barato darte un traje tipo médico cuando entras a un avión que mandar volando aviones con la mitad de la gente, ¿no? Okay. Entonces, pero las soluciones como muy sencillas, rápidas, en transportes en Europa ya sucede en muchísimos lugares en los que los asientos por fila, cuando son 2 y 2, nada más puedes poner una persona de un lado y otra del otro. Okay. Y dejando como el espacio, hay muchas tecnologías de materiales que ya estamos utilizando. Pues, por ejemplo, hay muchos materiales antibacteriales, textiles y este tipo de cosas funcionan bastante bien, llevan mucho tiempo funcionando. Hay nanotecnología para hacer recubrimientos, y luego hay cosas que habíamos utilizado que para el virus, este virus en particular, no funcionan, ¿no? Una que siempre me gusta repetir es las cajitas de cartón. Bueno, el cartón es una de las superficies donde más tiempo vive el virus. Dios. Okay. Y entonces tú puedes lavarte las manos 50 veces y tener una oficina protegida y con filtros y medir temperatura y lo que quieras, y si de repente llegó una paquetería con una cajita y la pasearon por tu oficina y la dejaron en tu escritorio, ya no sirvió de nada lo demás. Ok. Entonces, vamos a tener que todos volvernos como un poco más conocedores de cómo funciona el virus, a protegernos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, de repente vas a empezar a ver que las oficinas van a empezar a tener cuartitos de cuarentena para paquetería. Son oficinas que reciben un chorro de paquetes, pues va a ser bien complicado que los esté purificando y limpiando, y va a ser mucho más fácil que los metan en un cuarto aislado, y que 24 horas después los repartas y se acabó, ¿no? Bueno, ok. Es un gran dato. Por ejemplo, las casas, vamos a empezar a ver que como ripple effects de esto, vamos a empezar el programa arquitectónico de las casas lo vamos a empezar a cuestionar, porque vas a tener que tener más
posiblemente un estudio chiquitito o cosas así en algunos departamentos donde puedas, en lugar de cuarto de visitas, primero te va a pasar por la cabeza tener un escritorio y donde puedas trabajar, por ejemplo. Y luego vamos a tener que empezar a desarrollar soluciones que hoy no estamos muy acostumbrados en México. Hay cientos de departamentos, miles de personas que viven en departamentos que no tienen un cuarto extra. Bueno, ¿qué pasa si tienes un panel en la pared que el panel se baja y se vuelve un escritorio? Y que cuando lo volteas de regreso es un cuadro, ¿no? Me encanta, suena a los supersónicos, me encanta. Pues, y va a tener que ir para allá. Entonces, al final del día, lo interesante es que va a haber miles de oportunidades, ¿no? Para los que diseñamos, para los que creamos, va a haber soluciones mucho más interesantes para los clientes. Al final del día, creo que cambios de paradigma es de lo que pedimos nuestra limosna, los que estamos en la industria creativa, ¿no? Ok, entonces podemos pasar, si quieres, al siguiente megatrend, y que es el de la redefinición de la higiene, que va de la mano con justo lo que estás comentando ahorita. Pero esto, pues tenemos que estar conscientes que implica todo, desde nuestras casas, nuestras oficinas, espacios públicos, transporte, supermercados, todos los lugares a los que ahora nos tengamos que exponer necesitan tener un cuidado mayor de higiene del que estamos acostumbrados. Sí. Y lo interesante de esto es, hay cosas que vamos a tener que cambiar temporales por el COVID, que posiblemente vamos a regresar a hacer otra vez. Y hay cosas que se nos van a quedar en los hábitos. Cuando tú pases después de 3 años de estarte lavando continuamente las manos, va a ser un hábito común. Cuando tú tomes, ahorita por ejemplo, antes de esto, las decisiones que tomabas, pues no tenían mucho que ver la higiene en la toma de decisiones que hacías, ¿no? Ni siquiera por acá. O sea, la higiene se reducía a lavarte las manos después de ir al baño y antes de comer, ¿no? Y a bañarte una vez al día ya, sí. Y ahora el concepto de higiene en la escala de valores para tomar decisiones se brincó un chorro de pasos y está arriba. Lo interesante de eso es que algo cambió en tu cabeza. O sea, tu cerebro, y eso se llama neuroplasticidad, tu cerebro ya no está cableado como estaba cableado hace 3 meses. Y una vez que lo cambiaste, cambia todo. Y entonces lo interesante es, desde el punto de vista de oportunidades, pues imagínate, por ejemplo, desde la estética, si no tendríamos que cuestionarnos cuál es una estética que le dé, por un lado, paz mental a esta gente que tiene ansiedad, ¿no? Esta estética que de repente veías en algunos hoteles como súper garigoleada y como recargada hasta kitsch, que en algunos lados se empezó a poner de moda. Pues de repente yo me cuestionaría si hoy en día una estética recargada te da el mensaje de ser limpio. Es como de ahora todo se guarda entre los huequitos. Y entonces las consecuencias de esto van más allá de nada más la higiene, ¿sabes? Y eso es lo interesante. Una vez que tu escala de valores cambia y empiezas a tomar decisiones con eso, pues hay muchísimas industrias que tendríamos que empezarnos a cuestionar. ¿Tienes un restaurante? ¿Qué significa que alguien que tiene en la escala de valores la higiene súper arriba vaya a tu restaurante o no? ¿Cómo lo atiendes? ¿Cómo le das la carta? Y no es nada más temas que puedas como solucionar funcionalmente. Puede ser muchísimo más complejo. En una de esas y deberíamos inventar una nueva tipología de restaurantes. No lo sé, ¿no? La gente de la hotelería tendrá muchísimo que cuestionarse alrededor de esto. Los que diseñamos tendremos que preguntarnos si esto tiene repercusiones estéticas en la manera en la que percibimos el mundo, por ejemplo, ¿no? Y entonces es lo que me emociona muchísimo, porque puede ser un gran, si tú tienes un restaurante kitsch, pues sí puede ser que sea un gran amenaza esto que estamos hablando, porque la gente en una de esas no se va a querer meter en tu restaurante. Pero depende cómo lo ves. Pues a mí me emociona porque es restablecer una serie de preguntas para volver a diseñar el mundo en muchísimas cosas, y espero que esta vez lo hagamos mejor. No fuimos muy buenos con la primera oportunidad que tuvimos. Esta puede ser una manera de volver a salir al mundo, hacer otra vez las preguntas que tenemos que hacer, y esta vez espero que las hagamos mejor. Pues justamente es una oportunidad de
pues sí, de justo lo que dices, hacer mejor las cosas, crecer tal cual, crecer en pensamiento, crecer en empatía, crecer en creatividad, en la forma en cómo nos comunicamos. Es un crecimiento completo. Bueno, y el siguiente es el que a mí me da más tristeza, pero Sí. es una realidad, que es el desempleo masivo. Desempleo masivo ese es de los que es más fácil que le veamos nada más la parte negativa. Pero va a tener cosas positivas. Lo que va a generar, y lo que creemos que de los ripple effects va a tener muchos, pero uno de los que va a generar es desde la perspectiva de organización, como empresas, vamos a empezar a tener talento allá afuera disponible que nunca antes habíamos tenido. Entonces, para las organizaciones inteligentes que estén haciendo bien las cosas y que no estén sufriendo demasiado, porque también entiendo que tampoco puedes hacer magia, pero sí hay muchas sí hay muchas organizaciones en las que no les está yendo tan mal, y si tienes visión, hoy es el mejor momento para empezar a buscar talento, ¿no? Nosotros empezamos un programa súper agresivo para contratar gente, porque estoy convencido que va a haber mucho más talento allá afuera disponible de lo que había hace 6 meses. Entonces, hay una parte súper negativa, pero depende de cómo lo ves, hay una parte positiva. Ahora, esto es desde el lado de la empresa. Si lo ves desde el lado del empleado, yo creo que los modelos de contratación de relación empleado-empleador se van a tener que diversificar, reinventar y flexibilizar. Entonces, de repente vamos a empezar a ver modelos distintos que no estábamos acostumbrados, ¿no? Hoy está muy fácil, no sé si complicado, pero el modelo es, pues, hoy contratas a una persona a tiempo completo, con un horario fijo, y tú eres su único patrón. Con esto que está empezando a suceder, vamos a empezar a ver que la gente que esté allá afuera va a empezar a se va a ver obligada en muchas ocasiones a ser más freelance, por ejemplo. Y multitask también. Y multitask, y posiblemente no tener un solo jefe, todo O eso autoemplearse también, ¿no? Y todo eso va a tener muchas ventajas al final del día si lo sabes hacer y lo haces bien. Uh-huh. Una de los ripple effects o las consecuencias secundarias de esto es este sueño que tenemos, ya a mi edad ya es más complicado, pero que tuvimos todos en algún momento cuando salías de la carrera, de decir, oye, yo quiero viajar por el mundo. O sea, imagínate estar 6 meses no sé, en Valencia, y luego otros 6 meses en Italia, y pues a menos de que fueras millonario y te heredó tu papá, no podías hacerlo. Yo creo que ahora, y lo estamos trabajando con cadenas de hoteles en Europa, por ejemplo, estamos cuestionando si no va a haber un nuevo tipo de usuario que antes no existía, que era un cuate que ya no tiene forzosamente que trabajar en un horario, ya no tiene forzosamente que ir a una oficina, pero sí sigue trabajando flexible, remoto, con modelos de contratación que hoy no existen normalmente, pero que si a mí me dices, oye, toda la gente que hace renders nos va a tener, se van a quedar en su casa en este periodo ¿no? Oye, si el cuate que trabaja conmigo que hace renders quiere irse a 6 meses a Bali y 6 meses mientras me produce, pues a mí me da lo mismo si está en Tlalpan. Claro. Sí. Está en Bali, siempre y cuando tenga como una manera de comunicarme en algún horario medio decente en que coincidamos. Y entonces, lo que creemos es que imagínate la cantidad de oportunidades que va a haber para gente que le encanta viajar, que se abran estos nuevos modelos de relación entre patrones y trabajadores, y que de repente pues, puedas trabajar desde cualquier lado del mundo, y luego te voltees y resulta que hay cadenas de hostales de diseño que estamos trabajando en Europa, que estamos diseñando soluciones para ese tipo de viajeros, en los que digas, oye, pues no vienes por un periodo corto, te rentamos un estudio chiquito, o puedes compartir cuartos con otras personas y puedes estar meses, ¿no? Y tienes un espacio donde puedes trabajar, que tiene wifi, conexión, etcétera. Claro, suena increíble. Justo lo único es también cambiar esa mentalidad y saber que para poder gozar de tan grandes libertades
la palabra responsabilidad va a tener que cobrar un peso muchísimo más fuerte. Y a lo mejor varios de nosotros ya lo estamos experimentando desde nuestras casas trabajando, que sabemos que no tenemos que checar tarjeta, que no tenemos que estar físicamente, que no tenemos a nadie que esté encima de nosotros, pero aún así tenemos que dar resultados y tenemos que seguir avanzando. Entonces, pues solamente que tengamos muy claro que la responsabilidad va a ser muy, muy grande. Bueno, yo creo que esto que estamos platicando va a traer muchas oportunidades a muy poca gente. Y esa es una de las que así no me gusta ser el positivista come flores, no, que después de esto la gente diga, que se fumó, que nada más ve todo como que bonito. No, a ver, no. Hasta bien complicado, y tengo una organización y tengo empleados y vivo en el mundo real. Y estoy convencido que va a haber muchísimas oportunidades, pero para muy poca gente. Okay. ¿Cuáles son las características? Los que tengan resiliencia para poder aprovechar la velocidad de cambio que estamos viviendo. Yo creo que esa es una de las principales. O sea, los que siguen añorando el mundo que dejamos, ya van tarde. Bye. Hoy ya van tarde. Sí. Los que no están tratando de diseñar futuros, de ver hacia adelante y decir, bueno, sí, era muy bonito, éramos felices y no los amamos, bueno, lo que sigue, ¿no? Uh-huh. Entonces, va a haber oportunidades, va a haber muchas oportunidades, pero para pocas personas. Y ahora la pregunta es, que cada quien se tendría que hacer es, ¿quiero ser una de esas pocas personas o no? Claro. Sí, 100%. Y creo que todos lo estamos viendo inmediato en nuestro propio entorno de trabajo. Oye, ¿y cuándo? Tal vez la respuesta es un poco obvia, pero ¿a partir de cuándo tenemos que empezar a implementar esto o tenemos que estar esperando ver estos cambios en nuestra sociedad? Bueno, ya están sucediendo, ya muchísimos, ya los ves, ¿no? Es chistoso porque cuando hablo de que el COVID vino a acelerar, hay unas gráficas que seguro muchos han visto de la adopción de tecnologías, ¿no? Y hay algunas gráficas que te grafican desde la adopción del papel de baño, ¿no? Como una tecnología de las iniciales. Y tú ves las primeras gráficas y son curvas que van como muy suaves. Después, conforme va pasando el tiempo, vas viendo cómo la adopción se va volviendo en una curva más exponencial. Hoy, si graficas lo que ha pasado en los últimos 3 meses, ya ni siquiera es una curva. Es una línea vertical en la que alrededor, en Estados Unidos, me parece que alrededor del 30% de la población de Estados Unidos nunca había comprado nada en línea. En 2 semanas, no era más, creo que era cerca de la mitad. En 2 semanas, la mitad de esa población que nunca había comprado ya estaba enganchada a comprar en línea y no tenía ninguna intención de regresar a comprar de una manera tradicional. Wow. En semanas. Sí, claro. Rapidísimo. Tuve, por ejemplo, el famoso Zoom, ¿no? Que todos nos damos de topes de no haber invertido en Zoom. Zoom hoy vale más que todas las líneas aéreas europeas juntas. Imaginas nada más, y vale eso en un periodo de 2-3 meses. ¿No? Es impresionante. Pero tú ve qué malo es. O sea, imagínate la cantidad de oportunidades que hay para alguien que venga. O sea, si yo quiero hacer un design thinking, un taller de design thinking en Zoom, es imposible. Okay. No, seguro han visto los videos en los que salen estos cuates como en una sala de juntas, pero como si comportándose como si estuvieran. Es súper clumsy, como dirían los americanos. La verdad es que tener una pantalla y 5 caritas chiquitas que ni siquiera alcanzas a ver bien, ahí viene en tecnología. O sea, inclusive a Zoom lo rebasó la adopción de tecnología. Uh-huh. O sea, todas estas tecnologías para interactuar no estaban listas para ser absorbidas con la velocidad con las que las absorbimos, porque si alguien hubiera pensado que iban a ser así de rápido integradas a la vida de las personas, no tendríamos estas soluciones tan malas. Tendríamos lentes de realidad virtual en los que entrarías y verías a tu avatar del otro y podrías convivir y
no tardan en Claro. la gestión sofisticada de Zoom, en darnos soluciones que sí sean más cercanas a lo que estamos acostumbrados a vivir. No estoy acostumbrado a ver caritas en una pantalla plana, ¿no? Pues es que al final de cuentas cada innovación responde a una necesidad y pues realmente antes no teníamos necesidades que ahorita estamos identificando más claramente. Entonces sí, o sea, me queda clarísimo que todavía estamos a la mitad del camino de todos los cambios que vamos a estar experimentando. Oye, por ese lado también es emocionante. Sí, ¿no? claro. El otro día tengo 3 hijos y el chiquito me decía, imagínate cómo le vamos a platicar a mis hijos, o sea, que a mis nietos, que sobrevivimos la pandemia. Me dice, ¿qué le vamos a decir? ¿Cómo les vamos a decir que era el mundo antes? Y de repente yo me quedé pensando y dije, imagínate qué triste que le tenga que decir a mis nietos que el mundo de antes de la pandemia era muy parecido al de ahora, ¿no? O sea, se nos atravesó una pandemia y no tuvimos la capacidad de cambiar un poco, mejorar, ser más empáticos con los demás, no sé, algo, parar la destrucción que tenemos con el mundo. O sea, sin una pandemia no lo hace, tenemos muy poca esperanza, ¿no? Que esa es otra de las lecturas también de este periodo que hemos vivido, que al final es un respiro que el planeta le urgía, que estaba pidiendo a gritos y que justo lo que comentas, que si fue a fuerza y a partir de esto no sacamos algo positivo y no mejoramos y no crecemos, pues digo, ¿para qué habrá servido entonces? Sí, yo en algunas cosas en ese sentido, llevamos en el despacho cerca de 20 años clavadísimos con temas de sustentabilidad. He estado varias veces en la cumbre de cambio climático de la ONU dando conferencias sobre el impacto de la arquitectura y cómo la arquitectura puede cambiar mucho del impacto negativo que tiene la sociedad en el medio ambiente por años, ¿no? Y la verdad es que esa es una de las que creo que desafortunadamente no veo una relación tan directa entre lo que está pasando ahorita con algo que me dé una esperanza de decir vamos a salir siendo más sustentables. Desafortunadamente al contrario, estamos hoy produciendo más plástico que nunca, principalmente porque muchos de los elementos de protección son de plástico. Okay. Y justo también por ahí estaba escuchando que había un aumento en la producción de gases de efecto invernadero justo por todas las sustancias que estamos usando ahorita para desinfectar. O sea que también no baja la contaminación, por decirlo rápido, porque estamos también abusando ahorita de ese tipo de materiales. Y ahí es donde yo le diría, este tipo de cosas tienden a tenerla, te presentan una tentación de hacer, como dicen los americanos, wishful thinking, ¿no? Como ideas mágicas, en las que de repente estamos encerrados en nuestras casas y esperamos y proyectamos como cosas que nos gustaría y creemos que eso puede ser como proyecciones de futuro. Y la verdad es que hay que distinguir entre wishful thinkings o pensamientos mágicos y predicciones de verdad, ¿no? Okay. Entonces por eso también trabajamos mucho en el desarrollo de los megatrends para poder tener como predicciones que tuvieran como una concatenación de eventos en la que pudieras decir, mira, aquí arranca y así va para allá, ¿no? En el otro veo difícil que nos convirtamos en una mejor sociedad en ese sentido. Ahora sí vamos a regresar, creo que apreciando mucho más la interacción social. Creo que no sé qué tanto dure, pero creo que muchos ya nos dimos cuenta que puedes vivir con mucho menos de lo que pensábamos, en muchos sentidos, ¿no? Yo que me la vivía en un avión viajando, que puedo vivir sin viajar y que puedo vivir en metros cuadrados encerrado más tiempo de lo que me hubiera imaginado, ¿no? Claro, sí. Sin ir a ningún lado ni nada por el estilo. Entonces al final creo que sí hay cosas que si las sabemos explotar sí tienen una relación, ¿no? Y la parte social yo creo que es una de las que todos estamos extrañando, a nuestros amigos, a la familia, socializar, a la gente de la oficina, etc. Juan Carlos, y ya para ir cerrando un poquito el tema, ayúdame a hacer un ejercicio con todas las personas que nos están viendo
Eh, Planteando un escenario común, ¿no? Por ejemplo, ya en el día a día te despiertas, haces tu rutina de aseo, sales, vas a tu oficina, sales de la oficina y vas al cine, y del cine pasas a cenar, y de cenar regresas a tu casa otra vez. Eh, a partir de este momento que estamos volviendo a las calles, ¿cómo podemos identificar que todos estos espacios a los que recurrimos o a los que visitamos están cumpliendo con las normas, están haciendo bien las cosas? Pues mira, en muchas cosas va a ser difícil hacerlo nada más de vista. Por eso nosotros desarrollamos una certificación en la que puedes llegar a un lugar y tener una placa, y el lugar te dice que es le llamamos COVID-free spaces, ¿no? Okay. Espacios libres de COVID. Si no tienes una cosa así en la que un tercero te certificó que estés haciendo como todas estas acciones, posiblemente lo que van a tener que empezar a hacer los empresarios, los dueños de restaurantes, etcétera, es a comunicar mucho más lo que están haciendo, ¿no? Porque hay muchas cosas que no puedes ver. Por ejemplo, una de las recomendaciones es que los equipos de aire acondicionado tengan filtros que filtren muchísimo más el aire de lo que estamos acostumbrados, ¿no? De carbón activado o ciertas características para que puedas respirar un aire limpio. Pues eso, la verdad es que pues, no lo ves, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tanta higiene tuvieron en los cambios de los turnos o cuando se fue la persona que estaba utilizando el espacio anteriormente? Pues muchas ocasiones esto tampoco lo vas a ver. Y hay un chorro de protocolos en los que puedes sanitizar un espacio y dejarlo relativamente limpio, ¿no? Pero hay un chorro de cosas en las que de alguna manera los que lo estén haciendo van a tener que aprender a cómo comunicarlo. Y del otro lado nosotros nos vamos a tener que volver más exigentes, ¿no? Entendiendo que tampoco queremos vivir en un hospital, en un laboratorio completamente puro ni nada por el estilo. Simplemente las reglas cambiaron y vamos a ser más exigentes con la higiene. Vamos a ser más exigentes con los desarrolladores de edificios, de oficinas que meten muy poco aire nuevo, porque sale barato meter poco aire nuevo. Pues, ¿qué creen? Posiblemente van a tener que invertirle un poco más en los edificios que habitamos para tener más aire limpio, bien filtrado, porque las reglas cambiaron, ¿no? Entonces, al final del día, lo que decía, no es tampoco el extremo de que todos los espacios se van a volver un laboratorio, pero definitivamente tenemos, y yo creo que va a depender mucho de qué tan exigentes nos volvamos. O sea, cuando los restaurantes se empiecen a dar cuenta que si no tienen estas reglas básicas funcionando, la gente no quiere entrar, es que si no le están invirtiendo a tener una buena ventilación, pues posiblemente la gente no va a querer entrar. Pues nosotros vamos a cambiar a la industria, las industrias vamos a obligar a la gente a empezar a hacer las cosas mejor. Y la verdad es que la gran mayoría de las cosas que proponemos son cosas que llevo proponiendo 20 años, que le hacen bien a las personas y que ahora pues, es muchísimo más evidente que respirar un aire limpio es bueno, ¿no? Pero por mucho tiempo los clientes te decían, bueno, no pasa nada si no respiran aire limpio. Bueno, ahora sí ya pasa, ¿no? Claro. Entonces, ya por lo menos, ya no soy yo el que lo está convenciendo, pero tenemos que todos los consumidores empezar a volvernos más exigentes también. ¿Y dónde podríamos encontrar un listado o consultar si el lugar al que queremos ir, tanto de México como de otros países, cuenta con algún tipo de certificación? Yo creo que los lugares van a tener, hay muy pocas todavía en el mundo, yo creo que vemos 2 o 3 organizaciones que lo estamos haciendo. Esto va a ir cambiando seguramente. Hemos estado en muchas pláticas con el Instituto de Wellness en Estados Unidos, que tienen ya una certificación WELL para bienestar, y ellos van a empezar a implementar estas cosas. El problema es que esto es tan rápido que hoy no nos podemos dar el lujo de que se vuelva una norma, ¿no? Si vas a esperar que el gobierno lo haga, pues dentro de 10 años igual y ya hay algo. Los institutos normales, tradicionales, que podían haber quedado de este tipo de certificaciones, también van bien lento. Okay. Entonces, al final del día, con el tiempo va a terminar sucediendo que seguramente se van a estandarizar, y nosotros estamos trabajando con este instituto en Estados Unidos para que la que estamos usando nosotros sea como una hermana de lo que están haciendo ellos. Pero en el Inter, yo creo que por lo menos pedirle a los comercios y a las oficinas
qué es lo que están haciendo. O sea, y ahí la mayoría de las corporaciones con las que trabajamos están sumamente preocupadas porque sus usuarios y sus empleados tengan como bien claro todos los esfuerzos que van a hacer para tener espacios saludables, higiénicos, etc. Bueno. Entonces, en muchos casos van a ser las mismas organizaciones, los mismos establecimientos los que te van a decir, mira, esto es lo que estamos haciendo. Y lo iremos viendo sobre la marcha. Sí, y seguramente se va a estandarizar a nivel mundial y dentro de poco va a ser, en muchos lugares va a ser norma. Ok. O sea, bueno. Y son cosas que te decía, pues no sé por qué no fueron norma desde un inicio, pero respirar un aire puro debería ser una norma. Derecho. Derecho, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. ¿Algo más que quisieras agregar? Estamos a 2 minutos de que termine nuestra plática. Pues no, nada más, creo que platicamos un poco de todo y pues sigan cuidándose, todavía nos falta un rato para librarla. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos seguir lo que estás haciendo? Bueno, en mi Instagram, que lo ven acá, Baumgarj, y la página del despacho se llama spacenext.com. Ok, pues entonces te seguiremos la pista y estaremos al pendiente de cómo va a ser este regreso post-COVID a todos los espacios públicos. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, y pues a mí nada más me queda decirles que en la medida de lo posible sigan quedándose en su casa. Todavía no estamos pero ni cerca de terminar todo esto que está pasando. Entonces, mientras más nos cuidemos y cuidemos a los que queremos, todo va a ir mejor y vamos a salir más rápido de esto. Muchas gracias, Juan Carlos, que estés muy bien. Gracias a ti. Hasta luego. Adiós, nos vemos. Bueno, pues entonces los esperamos en el siguiente Live Sessions de Happening, que es este sábado con Licor 43. Vamos a estar haciendo carajillos, entonces los esperamos acá. Muchísimas gracias por vernos. Bye.